Hola, ¿cómo están? Hola, Ya, hoy vamos a comenzar con todo lo que es vectores. Vamos a hacer ejercicios desde el cálculo del módulo de un vector hasta encontrar las rectas en el espacio. Déjenme conectar el álgebra. Sí, tratamos unos minutos a ver si se conecta alguien más. Ya, comencemos. Y entonces el primer ejercicio dice, dado los vectores U y B, encontrar sus módulos. Ya. Entonces tenemos que encontrar los módulos de cada uno de estos vectores. El módulo es el módulo de un vector cualquiera, vamos a ponerle A, ¿verdad? Es la raíz del producto punto o producto escalar de los dos vectores. Entonces tenemos que calcular. dice no. Ok, módulo o norma. Norma me dijeron, ¿verdad? Se escucha un poco cortado. Sí, lo mismo. Módulo o norma. Y acá vamos a usar, creo que yo me quedé pegada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya, súper. Voy a volver a compartir. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Ahora sí. El internet que estaba inestable. Bueno, como decíamos, tenemos que encontrar los módulos o me decían que la profe utiliza norma, como el nombre. Sí, le llama norma en vez de módulo. Sí, lo mismo, por si lo ven escrito por ahí, es la misma definición. Entonces vamos a ver las dos. Calculamos la norma o módulo como la raíz del producto punto de los dos del vector, ¿verdad? Del vector sobre sí mismo. Producto punto o producto escalar. También lo van a ver como producto escalar en algunas partes. Ok, entonces calculemos los módulos de las normas de estos vectores. Tenemos que el vector U va a ser la raíz cuadrada de U producto punto por U. ¿Sí? Esto va a ser la raíz cuadrada. U es 2, menos 3,5 producto punto 2, menos 3,5. ¿Sí? Y el producto punto es la multiplicación de cada una de las coordenadas, la suma de la multiplicación de cada una de las coordenadas. Se va a quedar
La primera coordenada por la primera coordenada se va a quedar 2 al cuadrado, más la segunda coordenada por la segunda coordenada, menos 3 al cuadrado, más 5 por 5, ¿verdad? La tercera coordenada, 5 al cuadrado. Entonces, generalmente van a haber escrito el módulo directamente con esta fórmula, ¿verdad? La raíz de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, ¿sí? Y eso viene desde acá la fórmula general, ¿sí? Entonces, muchas veces van a ver, como les digo, en los libros, en diferentes partes, que pasan directamente desde el módulo a esta fórmula de acá, ¿sí? Lo pueden escribir directo, da lo mismo. Entonces, ahora no nos queda más que calcular el argumento de la raíz. Nos va a quedar acá 4 más 9 más 25, esto bajo raíz. Si sumamos estos tres nos da 38, ¿cierto? 25, 9, sí, 38. Bajo raíz. ¿Ya? Entonces la raíz de 38 es la norma del vector U. Vamos con el vector B. Entonces sabemos que es la raíz de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Se va a hacer acá 6 elevado al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado es 36, 1 al cuadrado es 1 y acá nos queda 0. Entonces esto va a ser raíz de 37. ¿Ya? Y ahí están calculados cada una de las normas de estos dos vectores. ¿Alguna pregunta aquí? No, ninguna. Vamos con el siguiente entonces. Dice, dado los vectores U y B, calcular su producto escalar. ¿Sí? Producto escalar o producto punto. ¿Verdad? Lo mismo. Se vamos a calcular el producto punto de U y B. Va a tener U producto punto por B. Esto va a ser U es 2, menos 3,5 y B es 6, menos 1,0. ¿Sí? Y el producto punto es la suma de la multiplicación de las coordenadas, como lo vimos dentro al calcular el módulo. Se acaba de la multiplicación de la primera coordenada, 2 por 6, más la multiplicación de la segunda coordenada, menos 3 por menos 1, más la multiplicación de la tercera coordenada, 5 por 0. ¿No? Si calculamos esto, 12 más 3 más 0. Nos da 15, ¿verdad? Se fijan, de ahí viene el nombre producto escalar. Multiplicamos al final dos vectores y obtenemos un escalar, un valor, ¿sí? No un vector. ¿Alguna pregunta con el producto punto? No siempre da positivo, ¿cierto? No siempre da positivo. El módulo o norma siempre da positivo porque están todos al cuadrado, el valor por sí mismo, ¿sí? Pero por ejemplo acá, si este vector hubiera sido un 1 en vez de un menos 1, acá hubiéramos tenido un 1 y esto hubiese quedado menos 3. Igual hubiera dado positivo porque el 2 es mayor. Mal ejemplo. Si el 6 hubiese sido negativo, ¿cierto? Si el 6 hubiese sido negativo, este 12 queda negativo. Y ahí sí, nos queda 12, menos 12 más 3, ¿verdad? Y hubiese quedado menos 9. ¿Sí? Producto punto puede ser positivo o negativo. Ya, vale, gracias. ¿Sí? Puede ser un valor entero o un valor decimal, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Lo importante es que es un escalar. Entonces,
Vamos con el siguiente. ¿Alguna otra pregunta acá? Dado los vectores U y B, calcular el ángulo que se forma entre ellos, ¿verdad? Tenemos el vector U y el vector B. Vamos a tener el vector, lo voy a dibujar para cualquier lado, ¿verdad? Solamente para tener una referencia. Tenemos el vector U, tenemos el vector B, que están en el espacio, y queremos saber cuánto es este ángulo que forman estos dos vectores. ¿Sí? Un ángulo alfa. Para eso conocemos una fórmula también, que viene desde el cálculo del coseno de alfa. ¿Sí? Tenemos coseno de alfa, va a ser igual al producto punto entre los vectores normalizado, o sea, dividido por la norma de cada uno de los vectores. ¿Ya? Y como conocemos los vectores, podemos calcular su producto punto, podemos calcular la norma de Stephanie, cada uno de ellos y con eso el ángulo. ¿Sí? Stephanie, esto también se llama como proyección, ¿o no? ¿O esa otra cosa? No exactamente. Sí, después vamos a ver proyecciones. La proyección de un vector es, o sea, claro, tenemos un vector, tenemos otro vector, la proyección de un vector es cuánto se proyecta este vector sobre un plano o sobre otro vector. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría este vector de acá? Ese va a ser nuestro resultante, nuestro vector resultante. ¿Sí? Pero lo vamos a ver más, no creo que lo hayan visto hasta el momento. ¿Sí? Ah, perfecto. ¿No? Ya. Entonces, acá tenemos el cálculo de esta fórmula que se deriva de esta formación, ¿verdad? Y al calcular el ángulo podemos obtener esta relación. ¿Sí? Esta es una fórmula que se pueden aprender o la pueden derivar como lo vieron probablemente en cátedra, me imagino. Bueno, acá lo importante es que nosotros tenemos todos los vectores y podemos con eso calcular el ángulo, que es nuestra única incógnita. Entonces vamos a reemplazar, calcular y despejamos alfa. ¿Sí? Tenemos el vector U, 2, menos 3,5, producto punto del vector B, sobre el módulo de cada uno de estos. Módulo de 2, menos 3,5 por el módulo de 6, menos 1,0. Entonces arriba calculamos el producto punto, como vimos la suma de la multiplicación de las coordenadas. Se va a quedar primera coordenada multiplicada, 2 por 6, más la segunda coordenada, menos 3 por menos 1, más la tercera coordenada, 5 por 0. ¿Sí? Nos queda el producto punto de arriba. Y abajo calculamos los módulos. Entonces acá vamos a tener la raíz del primero al cuadrado, 2 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Todo esto por la raíz de 6 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Está en completo. O sea, acá nos va a dar arriba, esto ya lo calculamos en el ejercicio anterior, 12 más 3, ¿verdad? Nos da 15. Y abajo nos dan 4 más 9 son 13, más 25 son 38. Lo habíamos calculado en los anteriores, están todos conectados. Ya, acá nos da 36 más 1 más 0, 37.
Entonces esto es 15 sobre raíz de 37 por 38. 1406. Entonces ahora tenemos que el coseno de alfa, resumiendo, es igual a 15 por la raíz de 1406. Entonces a esto le aplicamos arcoseno para despejar alfa. Vamos a tener alfa igual a arcoseno de 15 sobre raíz de 1406. Y si calculamos esto nos da que alfa es 66,42 grados. Calculando el arcoseno de este valor. Esto lo ponemos en la calculadora, por supuesto, y encontramos el valor. ¿Alguna pregunta acá? No. Ok, vamos con el siguiente. Dice, dado los vectores u y b, encontrar el valor de m para que los vectores sean ortogonales. ¿Ya? Que sean ortogonales Stephanie, significa... ¿Sí? en el U, ahora lo primero es una L y en el B lo segundo es una M. No, la primera es un 2. Y, 2, y en B, una m. ¿Ya? Tenemos el vector u que es 2, menos 3,5 y el vector b que es m, 2,3. Y nos piden encontrar el valor de m, o sea, el valor de esta coordenada, para que los dos vectores, estos dos vectores sean ortogonales entre sí. Que sean ortogonales significa que formen un ángulo recto. ¿Ya? El término bonito para decir que formen un ángulo recto. Entonces tenemos dos formas de hacerlo, una mucho más larga que la otra. Podemos hacerlo con la fórmula que acabamos de ver, ¿verdad? Y decir, calcular todo esto con los nuevos vectores y decir que alfa tiene que valer 90 grados. Y luego despejar el valor de m. Una forma un poco más larga. Pero además sabemos nosotros que el producto, que para que dos ángulos, voy a poner acá, para que dos vectores, bueno, si el producto punto de dos vectores es igual a 0, esto nos va a decir que estos dos vectores forman un ángulo recto. ¿Sí? Esta es una propiedad súper útil. ¿Sí? Entonces siempre que tenemos producto punto igual a 0, los vectores están formando un ángulo recto, son ortogonales entre sí. ¿Sí? Lo mismo al revés. Sería así, solo así. Tenemos que los ángulos forman un ángulo recto, su producto punto va a ser 0. Entonces, sabiendo esto, podemos calcular el producto punto, igualarlo a 0 para que sean ortogonales y de ahí despejar m, ¿verdad? Para saber cuánto tiene que valer m para que el producto punto sea 0. Y eso va a implicar que estos dos vectores forman un ángulo recto. Entonces, reemplazamos acá, tenemos u, producto punto con b, tiene que ser 0 para que forme el ángulo recto. Reemplazamos, vemos que u es 2, menos 3,5 y b es m, 2,3. ¿Sí? Y esto tiene que ser 0. Si esto es 0, entonces tienen un ángulo recto entre ellos. Producto punto, la suma de la multiplicación de las coordenadas, entonces nos queda 2 por m más menos 3
menos 3 por 2 más 5 por 3 igual a 0. Y ahora tenemos una ecuación simple. ¿Sí? Resolvemos y despejamos m. Vamos a tener que 2m va a ser igual a, acá tenemos menos 6, así que más 6, y 15, así que menos 15. M va a ser igual a 9, no, menos 9 sobre 2, ¿verdad? Eso. ¿Sí? Y lo pueden comprobar. O sea, si volvemos a calcular el producto punto, nos tiene que dar 0. Significa que los ángulos están en 90 grados. O sea, que los vectores están en un ángulo de 90 grados. Ok, ¿alguna pregunta acá? Ya, vamos con el siguiente entonces. Dice, dado los vectores A y B, A, B y C, calcular el ángulo entre A y B y encontrar un vector perpendicular a menos C y que además tenga norma 3. Okay. O sea, vamos con la letra A. Tenemos que calcular el ángulo entre el vector A y B. Y ya conocemos la fórmula, ¿verdad? Entonces sabemos que el coseno de alfa va a ser el producto punto entre A y B. Y el módulo de A por el módulo de B. ¿Sí? Sí. Lo voy a calcular por separado para que quede un poco más ordenado. O sea que el producto punto de A por B va a ser igual a 1 por 2, ¿verdad? Más menos 2 por menos 1, más 0 por 0. ¿Sí? Y eso nos da 2 más 2, ¿verdad? Luego, el módulo de A es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, bajo raíz. Y eso nos da raíz de 3. ¿Sí, no? Ah, raíz de 5. Sí. ¿Verdad? 4 más 1. Ahora sí. Y el módulo de B, norma de B, va a ser el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, bajo raíz. ¿Sí? Nuevamente nos queda 4 más 1 más 0, 0. Nos queda raíz de 5. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esto acá, vamos a tener que el coseno de alfa es 4 sobre raíz de 5 por raíz de 5. Entonces, coseno de alfa va a ser 4 sobre 5, ¿verdad? Va a quedar 5 al cuadrado dentro, se va con la raíz y nos queda simplemente 5. Por lo tanto, alfa es igual al arc coseno de 4 sobre 5. De ahí ya tenemos el ángulo. No lo calculé. Vamos a ver la calculadora.
Queda un ángulo de 0,64. ¿Alguna pregunta en este? Entonces vamos con la parte B. Dice, tenemos que encontrar un vector que sea perpendicular a A menos C y además tenga norma 3. Entonces tenemos que A es 1, menos 2,0. B es 2, menos 1,0. Ah, pero no necesito. Sorry. A, B, A y C, ¿verdad? Fanny, C, ¿sí? ¿puedo volver un momento atrás? Para ver el... Dice 0,64 radianes, ¿o no? Sí. Gracias. Ok, entonces tenemos A, tenemos C, y nos piden un vector perpendicular a A menos C. Entonces primero tenemos que saber cuál es el vector A menos C. ¿Sí? 1 menos 2,0 menos 1, menos 3,1. ¿Sí? Entonces eso nos da la primera coordenada, 1 menos 1, nos queda 0. Luego menos 2 menos 3, ¿no? Nos queda 1. Luego nos queda 0 menos 1, queda menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar un vector perpendicular a el vector 0,1, menos 1. ¿Sí? Entonces sabemos que nuestro vector le va a poner vector B, lo que estamos buscando, que va a tener coordenadas x, y, z que desconocemos hasta el momento. Entonces sabemos que este vector, como va a ser perpendicular al vector B, se tiene que cumplir que el vector que estamos buscando, producto punto con el vector B, tiene que ser igual a 0, para que sean perpendiculares. O sea, vamos a tener que el vector 0,1, menos 1 por x, y, z tiene que ser igual a 0. O sea, acá vemos que podemos calcularlo, x por 0 queda 0, más 1 por y nos queda y, más menos 1 por z nos queda menos z, tiene que ser igual a 0. Entonces, y tiene que ser igual a z. ¿Sí? Despejando de acá. Y además, sabemos que el módulo de B, o que la norma de B, tiene que ser igual a 3. Dice el enunciado, ¿verdad? Que sea perpendicular y además que la norma sea 3. Entonces la norma de B es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual, bajo raíz es igual a 3. ¿Sí? Entonces si reemplazamos la primera en la segunda ecuación, reemplazamos y z por y, por ejemplo. Vamos a reemplazar esto acá. Nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 3. Elevamos al cuadrado para sacar la raíz. Nos va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado igual a 9.
Luego, podemos, no hay mucho más que podemos hacer, podemos x cuadrado para dejarla en función de y, menos 2y cuadrado. Ya, entonces cualquier número que cumpla, que sea y igual a z, que ya lo reemplazamos acá, o sea, solamente tenemos que ver que se cumpla esta ecuación, ¿verdad? Si se cumple esta ecuación, entonces nuestras dos condiciones se van a estar cumpliendo. O sea, podemos, por ejemplo, reemplazar y por 0. Para el punto y igual 0, si y igual vale 0, x tiene que valer, aplicamos raíz, ¿verdad? X tiene que valer 3. ¿Sí? Y sabemos que y es igual a z, por lo tanto vamos a tener que el vector b va a ser igual a 3,0,0 y para ese vector se cumple. ¿Sí? Acá pueden haber tomado cualquier valor de y, ¿sí? Solamente tenemos que ver que la ecuación se cumpla. El más fácil es 0. Para luego poder despejar. Okay. Entonces acá no hay una sola respuesta, hay un montón de respuestas correctas. Lo importante es que se cumpla que este vector producto punto con este vector de 0 y que además su norma sea 3. ¿Alguna pregunta acá? No, Stephanie. Ya, vamos con el siguiente entonces. Dice, dado los puntos A y B, hallar los puntos de la recta AB que tienen al menos una coordenada nula. Entonces, para saber esto, primero tenemos que encontrar la recta AB. ¿Sí? Entonces, tenemos dos puntos y con dos puntos ya podemos definir una recta en el espacio, ¿cierto? Necesitamos un punto, ¿cómo se llama? Un punto en el espacio más su vector director. Ok, entonces acá tenemos dos puntos que pertenecen a la recta. Nos falta el vector director, como sabemos que los dos puntos pertenecen a la recta, podemos tomar la diferencia entre ellos. Entonces, Stephanie, ¿sí? ¿y qué es una coordenada nula? Que valga 0. Ok. Una coordenada igual a 0. Puede ser X, Y o Z. Ya, entonces para el vector AB necesitamos el vector direccional AB. Y esto es el vector B menos el vector A, ¿cierto? Que son estos puntos, ¿verdad? Este va a ser nuestro vector A y este va a ser nuestro vector B. O sea, vamos a tener P menos A, 3,3, menos 2, menos 2,6, menos 3. Eso nos va a dar, la resta es por coordenadas, así que 3 menos 2, luego 3 menos 6, y luego menos 2 menos 3. Entonces ahora podemos escribir la ecuación de la recta con nuestro vector director y nuestro vector particular, ¿verdad? Un punto del espacio. Podemos tomar, por ejemplo, A. ¿Sí? Se vamos a tener que la recta va a ser la coordenada X de la primera, que es 2, más
lambda por la primera coordenada del director. La i va a ser el segundo coordenada del vector particular de A más lambda por la segunda coordenada del vector director. Y z va a ser la tercera coordenada. ¿No sería -3? ¿Cómo? Ah, menos Que 3. eso. Sí, gracias. Y luego z, la coordenada del vector particular, ¿verdad? Acá. Más lambda por la coordenada del vector director. O sea, acá tenemos nuestra recta escrita de forma paramétrica. X igual a 2 más lambda, y igual a 6 menos 3 lambda, y z igual a menos 3 más lambda. Ahora, ya esta es la descripción de nuestra recta, ¿verdad? La fórmula de la recta. Y nosotros queremos saber cuándo se tiene al menos una coordenada nula. ¿Sí? Entonces vamos a ver para qué lambda x se hace nulo, ¿verdad? Entonces con ese lambda podemos calcular un punto en el espacio. ¿Para qué lambda y se hace nulo? Se hace 0. ¿Y para qué lambda z se hace 0? Y ahí vamos a tener 3 lambdas distintos o iguales en caso de que se repita uno. Y con esos 3 lambdas podemos calcular los puntos en el espacio donde al menos una de esas coordenadas es nula. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces primero, para que x sea 0, lambda tiene que valer menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Reemplazamos lambda menos 2 y x queda 0. Entonces ya tenemos al menos una coordenada nula. Para que y sea 0, lambda tiene que valer acá 2, ¿verdad? Si lambda vale 2, acá nos queda 6 y nos queda 6 menos 6, queda 0. Y para que z sea 0, lambda tiene que valer 3. ¿Sí? Si lambda vale 3, acá nos va a quedar 3, menos 3 más 3 y queda 0. Entonces tenemos los 3 puntos en el espacio donde la recta tiene al menos una coordenada nula. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuál es el punto exacto. Cuando lambda vale menos 2, x vale 0, y vale, si reemplazamos acá en y por menos 2, nos va a quedar menos 2, por menos 3 nos queda 6, y 6 más 6 nos queda 12, ¿verdad? 12. Luego reemplazamos en el z, nos va a quedar menos 3, menos 2, va a quedar menos 5. ¿Sí? Y ese es nuestro punto. Las coordenadas de nuestro punto donde x tiene valor 0. Luego las coordenadas cuando lambda vale 2. Si lambda vale 2, x vale 4. ¿No? Si lambda vale 2, y vale 0. Y si lambda vale 2, z vale, acá queda 2, o sea, menos 3 más 2, menos 1. Y lo mismo para lambda igual a 3. Para lambda igual a 3, Stephanie, ¿sí? cuando lambda vale menos 2, la z no debería ser menos 5. Sí. Menos 5, gracias. Siempre problemas de sumar y restar. Sí, ¿cierto? Menos 2 nos queda 0, menos 2 acá nos queda 6, 6 más 6 son 12, menos 2 acá nos queda menos 2 más menos 3, menos 5, sí está bien. Gracias.
Entonces nos falta el z. Para lambda igual a 3. Para lambda igual a 3, acá nos va a quedar 2 más 3. Se va a quedar 5. El i va a quedar 3 por 3, 9. 6 menos 9. ¿No? Y acá va a quedar 3. 3 menos 3 nos queda 0. Entonces esos son los puntos de la recta AB donde al menos una de las coordenadas es 0. Debe estar nuestra respuesta, son estos 3 puntos. ¿Alguna pregunta acá? No. ¿No? Ya vamos con el siguiente. Dice, si... no. Ayer la ecuación de la recta que pasa por el punto 8,2,3 y lleva la dirección del vector j, que es 0,1,0. Ok, entonces vamos a escribir la ecuación cartesiana y la ecuación paramétrica. Acá lo tenemos directo. ¿Verdad? Siempre lo que necesitamos para construir la recta, la podemos construir a través de 2 puntos, a través de 2 vectores, pero siempre lo que vamos a querer construir es un punto de la recta, un punto cualquiera que pertenezca a la recta y un vector director. ¿Sí? Y en este caso lo tenemos directo, ¿verdad? Tenemos nuestro punto que pertenece a la recta y nuestro vector director. Entonces la ecuación de la recta va a ser el punto que pertenece a la recta, un punto particular, menos, más lambda por el vector director. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra ecuación de la recta en el espacio. Ahora, si la queremos escribir de forma paramétrica, como lo escribimos antes, tengo que escribir para cada una Stephanie, de las coordenadas, la, ¿sí? la primera es la vectorial, ¿o no? La primera está La- escrita, sí, la pasaron como cartesiana o vectorial, sí. O sea, no, es que me refiero que estaban las paramétricas, la cartesiana y la vectorial, ¿o no? ¿Esa es la vectorial? Ah, perdón, sí. Esta es la vectorial, la cartesiana es cuando cuando la escribimos con X y Z, ¿sí? Las relaciones entre ellas. La típica forma que escribimos, no sé. Eso, por ejemplo, es un espacio, ¿sí? Una forma escrita de esta forma es la versión cartesiana. Ya, entonces escribámosla acá. Vamos a tener que X va a ser igual a 8 a 8 más lambda por 0. ¿Sí? Luego la segunda, la I va a ser 2 más lambda por 1. Y la tercera es 3 más lambda por 0. ¿Sí? Entonces esto en realidad va a ser X igual a 8 y igual a 2 más lambda y Z igual a 3. ¿Alguna pregunta hasta acá de cualquiera de los ejercicios? No, esa sería la forma paramétrica, ¿no? Sí, esta la separamos por coordenadas.
¿Y ahí termina el ejercicio? ¿Sí? Pues yo les digo, acá estaba directa. En esto eran los ejercicios que tenía preparado, terminamos mucho más rápido de lo que esperaba. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran repasar de esto mismo. Igual acá tengo otro ejercicio parecido, pero sí, mientras no ocupen. ¿Ya pasaron las ecuaciones del plano? No, creo que no ha pasado nada en el plano. Ya. Eso sería como la de proyección, ponte tú, ¿no? O distancia punto algo. Está en esa Claro, fórmula. Si no, eso según yo no lo hemos pasado porque ayer estábamos en una tutoría y no lo pasó porque algunas secciones no lo habían pasado. sí. Después vamos a ver distancia entre dos rectas, distancia de la recta al plano, y ahí se van a ocupar proyecciones. Sí, pero todavía no creo que la hayan visto las proyecciones, va, incluso después de ver las rectas, va, las ecuaciones del plano. Entonces, quedamos hasta acá porque no puedo hacer los siguientes ejercicios. No, acá Entonces no. terminó. Sí, ya. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana y cualquier pregunta me la pueden hacer por mail también. Ya, gracias. Chao, que estén bien. Ah, gracias.